Este evangelio, amados hermanos, que estamos estudiando versículo a versículo, es muy profundo. Y el autor inspirado, sabemos, aunque él no lo dice directamente, yo soy Juan el que escribe este evangelio, pero hemos visto al inicio de este estudio que es Juan quien escribió este evangelio. Él es el autor inspirado y lo escribió de una manera impresionante, amados hermanos. De tal manera que vemos también cómo él ha organizado en forma de ¿qué? De evidencias. Evidencias que sabemos cuál fue el propósito, por qué el que trata de esa manera de desarrollar este libro. Sabemos que es inspirado por el Señor. El Santo Espíritu del Señor guió para que pueda escribir. Pero cuando leemos, amados hermanos, y estamos viendo versículo a versículo, vemos lo maravilloso, hermanos, lo impresionante, cómo es que Juan escribió esto. Él va presentando, hermanos, pruebas tras pruebas de que en efecto Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es el Dios encarnado y que Él también es el Salvador del mundo, y así quiere pues que persuadir a las personas, a sus lectores o a sus oyentes, que crean en ¿quién? En el Señor Jesucristo. Hemos visto, por ejemplo, en la primera evidencia que presenta al mismo Juan en su propio testimonio personal, que como testigo ocular del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, desde su bautismo hasta su resurrección. Es lo que hemos visto, por ejemplo, al iniciar este evangelio en el prólogo. Por ejemplo, leamos Juan capítulo 1, versículo 1. Y es la manera como Juan, el apóstol, presenta a Cristo, dando testimonio, dando la primera evidencia, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Después en Juan 1:14, también, amados hermanos, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esa es la primera evidencia, hermanos, que el apóstol Juan presenta, porque él fue o presenció con sus ojos, palpó con sus manos, vio todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso de esta manera lo presenta, haciendo ver primero que pues Cristo es Dios, haciendo ver su eternidad. Pero en el momento indicado, Cristo se encarnó, se hizo hombre. Y la segunda evidencia que presenta, que Juan presenta, es el testimonio de ¿quién? De Juan el Bautista. Que él era pues reconocido profeta en el pueblo judío. Y la intención de aquí es presentar un testigo con ese peso que tenía Juan el Bautista, hermanos, ya que los judíos pues conocían a Juan el Bautista como profeta, como enviado de Dios, como el precursor del Mesías. Y esto lo decía Juan el Bautista acerca de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la manera también que Juan el Bautista presenta a Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la segunda evidencia que en el libro de Juan ve. Está presentando Juan evidencias. ¿Para qué convencer? ¿Para qué persuadir a los oyentes, a los judíos en esa época, por implicancia a nosotros como creyentes, para persuadir que es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? La tercera evidencia que Juan presenta es el testimonio de otros judíos, hermanos. Nos muestra, por ejemplo, las confesiones de los primeros judíos
los primeros seguidores de Cristo, los primeros discípulos del Señor Jesucristo. La semana pasada también ampliamente vimos. Encontramos, por ejemplo, la confesión de Andrés, el hermano de Pedro, cuando encontró a su hermano y le dice, Juan 1:41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. De la misma manera, Juan presenta a Cristo, Juan el apóstol presenta a Cristo, Juan el Bautista también presenta a Cristo como el Cordero. Ahora realmente Andrés presenta, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Cuando Felipe también halló a Natanael, le dijo, Juan capítulo 1, versículo 45. Juan 1, 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entendemos, hermanos, que el pueblo judío conocía las escrituras del Antiguo Testamento. Y Felipe conocía, sabía que también Natanael conocía la escritura del Antiguo Testamento. Por eso hace referencia, dice, hemos hallado a aquel en quien escribió Moisés en la ley, los primeros libros. Después dice así también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cumplimiento, en otras palabras dice, se está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Y cuando Natanael vio a Jesús, dijo, Juan 1:49, respondió a Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces estos hombres, discípulos del Señor, primeros discípulos del Señor, también dan testimonio de quién es Cristo. De quién es Cristo. La cuarta evidencia, hermanos, que Juan presenta es el testimonio de Jesús acerca de sí mismo. O sea, Jesús mismo también da testimonio de sí mismo. Cuando Jesús se encuentra con Natanael y le dice de la siguiente manera, Juan capítulo 1, versículo 51. Y le dijo, de cierto os digo, que aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Natanael, amados hermanos, le está diciendo, ¿no? Natanael, yo soy el Hijo del Hombre que reconciliará el cielo con la tierra. Así que tenemos entonces 4 tipos de testimonios que afirman que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Primero el testimonio del autor, Juan el apóstol. Segundo, el profeta conocido, que es Juan el Bautista. Tercero, otros judíos que dan testimonio también de que Jesús es el Cristo. Y también vemos mismo nuestro Señor Jesucristo da testimonio de sí mismo. Y ahora, hermanos, vamos a ver otros testimonios también. A lo largo del Evangelio de Juan, Juan el apóstol va a presentar otros testimonios. Pero hasta el momento, lo que tenemos son, por decirlo así, palabras. Palabras que salieron de la boca de estos discípulos, salió de la boca del profeta, que es Juan el Bautista. Pero, desde este momento, desde este capítulo 2 que vamos a meditar en este día, Juan presenta otras evidencias palpables que los milagros de Cristo. Jesús hizo muchas señales, amados hermanos, hizo muchos milagros, pero Juan, por eso este carta, amados hermanos, o este evangelio es impresionante, porque presenta milagros específicos, hermanos, que Juan escogió 7 en particular, porque en ellas hay abundante evidencia de que Jesús no solo dijo ser el Hijo de Dios, sino que también lo demostró. Mediante estos milagros, Cristo demuestra que es el Hijo de Dios. Por otra parte, es interesante también
que Juan lo llama señales y no milagros. Él dice señales. Los milagros tienen un fin en sí mismos, sí, pero las señales nos apuntan a algo mucho mejor, hermanos. Los milagros son demostraciones asombrosas del poder de Dios, pero las señales contienen un significado más profundo. Las señales nos apuntan a una realidad espiritual mucho más valiosa que un milagro mismo. Y es lo que vamos a ver en este pasaje que el día de hoy vamos a meditar, hermanos. Lo que significa, lo profundo que cada milagro de nuestro Señor Jesucristo ha realizado en su ministerio al estar en esta tierra. Así que, amados hermanos, vayamos por favor a Juan capítulo 2. Vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que les servían: haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 a 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El Señor bendiga su palabra. Al finalizar, nada más, amados hermanos, este relato que acabamos de leer, es algo muy interesante que Juan resalta. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Eso no llama milagro. No dice: este es el principio de milagros que hizo Jesús, sino dice: este es el principio de señales. Como dije, los milagros tienen un fin en sí mismos, ¿sí? Pero las señales son más profundas, hermanos, y eso es lo que vamos a ver. Lo que hoy vamos a ver es que en Cristo lo tenemos todo. No necesitamos más, hermanos. Veremos también el significado profundo de esa conversión de agua en vino. El objetivo de la predicación de hoy va a ser la siguiente, amados hermanos. Y al observar la conversión del agua en vino, al ver esa señal, podemos entender cómo esto nos apunta a la salvación. Esta señal apunta a la salvación que Jesús nos ofrece, amados hermanos. Y la predicación será de la siguiente manera. Los versículos del 1 al 5. Vamos a ver primeramente el escenario de la señal. ¿En qué contexto se realiza esa señal? En los versículos de 6 al 10 vamos a ver el significado profundo de esa señal. Y nos preguntaremos, ¿cuál es el significado espiritual de ese milagro? ¿Cuál es el significado espiritual de esa señal? Y en el versículo 11 vamos a ver quiénes realmente se beneficiaron de esa señal. Recuerden que hay una diferencia. Un milagro tiene una función en sí misma, sí, pero una señal es más profunda. Comencemos entonces, amados hermanos.
el escenario de la señal. Volvamos a leer los versículos 1 al 5. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Jesús ha comenzado su ministerio como el Mesías después de ser bautizado por Juan el Bautista. Después llama a sus primeros discípulos, a Juan, Andrés, Simón, Pedro, Felipe, Natanael, que todos eran de Caná de Galilea. Y es a partir del llamado de Natanael, amados hermanos, que el tercer día, como dice el versículo 1, se hicieron unas bodas en ese lugar, en esa ciudad, en Caná de Galilea. En esa boda se encontraba, por una parte, María, la madre de Jesús. En el versículo 2 nos dice que también que ellos fueron invitados, tanto Jesús como ya tenían discípulos que le seguían, fueron invitados también a esa boda. Y cuando vemos todo el contexto, amados hermanos, vemos de dónde era también Jesús, dónde era María, vemos que todo apunta que era una boda familiar. Era una boda familiar quizás de María y de José, porque en el versículo 5, amados, vemos a María dándole órdenes a los que le servían. Aquellos esclavos o aquellos sirvientes que estaban en esa casa, les da órdenes. Entonces era alguien conocido, alguien que quizás seguramente un familiar, hermanos. Las bodas en Israel, al igual en estos tiempos, es un gran evento. Todos sabemos. Cuando alguien se casa, sabemos que es un gran evento, que es una celebración que podía durar, por ejemplo, en esos tiempos, una semana completa, hermano. Y al igual que de hoy, había comida, había bebida, era parte fundamental de ese evento que era una boda. Pero al transcurrir de la celebración surge un problema. En el versículo 3 nos dice algo, que había un problema. Faltó el vino, algo que era necesario que esté en una boda. Y quedar sin vino, amados hermanos, en esa época, en medio de una celebración tan importante que es una boda, que los invitados se enteraran, era una situación sumamente vergonzosa para los familiares, principalmente para el esposo. Porque el esposo se encargaba en organizar, de hacer ver que nada falte en esa boda. Era triste entonces quedarse sin vino en ese evento, hermanos. Peor era la situación para el novio, que al ser el encargado, como dije, de proveer el banquete, el quedarse sin vino era una manifestación ¿de qué? De su incapacidad para proveer para su esposa y para su futura familia. Eso es lo que estaba diciendo. Faltó el vino, entonces no eres capaz, no vas a ser capaz de cumplir con las responsabilidades de cuidar a tu esposa y también el cuidado de tu familia que vas a tener. Y no solo esto, hermanos, sino que fallar en esta tarea podía incluso llevar, dice, a los padres de la novia que denunciar al novio. Podían denunciarlos por haberles engañado. Porque esa es la manera, amados hermanos, como también se comienza la conversación entre los padres del novio con el padre el novio que va a entrar en un noviazgo tiene que decir: sí, yo puedo cuidar a tu hija, primeramente no en lo espiritual, pero también en lo económico. Pero que le falte el vino en su boda estaba haciendo ver pues que le había mentido a los padres. En ese momento, por eso vemos en ese contexto que al faltar el vino en ese matrimonio, en esa boda, amados hermanos, pues para el novio era una vergüenza.
para el que había organizado era una vergüenza y podían hasta ser llevados en juicio, hermanos, por los padres. Y eso era el contexto en el cual se llevaba en los matrimonios, con las bodas, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que vemos que al intervenir María, al preocuparse por esa situación, es que vemos que seguramente era un familiar de María. Por eso que ella participaba dentro de esa boda. Porque el versículo 3 nos dice, ¿no? Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ante su petición, hermanos, la respuesta de Jesús es la que nos podemos ver y vamos a ver enseñanza en estos primeros versículos. Jesús le dijo en el versículo 4, lean, hermanos. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Lo que vemos acá es una respuesta del Señor, pero a veces no. Pero, ¿qué tiene? El Señor, María le pide algo, pero el Señor le contesta de una manera. Pareciera que no, irrespetuosa, que Jesús estaba siendo irrespetuoso con su madre. Ya vamos a ver que no, hermanos. Lo que vemos que la respuesta es la siguiente: ¿qué tienes conmigo, mujer? Primero, Jesús no llama a María madre, le llama mujer. Segundo, a pesar de eso, no está siendo Jesús irrespetuoso. De hecho, Jesús le llama a María mujer también cuando nuestro Señor Jesucristo está siendo crucificado. En tercer lugar, aunque no es irrespetuoso, sí marca que hay una distancia entre él, Jesús, y su madre. Porque al decirle que tienes conmigo mujer, el punto de nuestro Señor Jesucristo es la siguiente, hermanos. En otras palabras, le estaba diciendo: toda mi vida como hombre, yo he sido tu hijo. Y podemos ver también, amados hermanos, que ya no se nombra, ¿no?, el nombre del padre de José. Entonces, ante la ausencia de José, en estos pasajes nos indica que muy probablemente pues José había muerto. Y al ser el primogénito, Jesús era ¿qué? Cabeza de hogar de esa familia, el encargado de proveer para su madre y para sus hermanos menores. Y cuando surgió un problema, ¿qué querían que hacía María? Acudía a él. Pero no solo porque era el primogénito, sino porque ella tenía a su lado pues, a la persona más sabia, más compasiva que alguien podía tener, hermanos. Alguien que siempre tenía la solución correcta para cualquier problema. Por eso, al acabarse el vino, hermanos, es natural que María fuese corriendo a Jesús con el problema, solo que esta vez no encontraría pues la respuesta que ella estaba esperando. No le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Parece una respuesta dura? Sí, muchos dicen eso, hermanos, pero tiene un propósito. Y es que María ya debe entender, hermanos, que ella ya no puede ver a Jesús principalmente como su hijo. Ella ya no debe ver a Cristo como su hijo, sino que debe verlo como todos nosotros debemos verlo a Cristo, como el Hijo de Dios, el Mesías. Y así debe acercarse también a Jesús, como todos los demás mujeres se deben acercar, como todos los hombres también se deben acercar, sin ninguna preferencia por ser su madre. Por eso Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Ya no le dice madre. El resto de la respuesta de Jesús es un poco extraño, hermanos. Le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Y pues le dice: ¿qué? Aún no ha venido mi hora. La respuesta es: ¿a qué hora? O sea, ¿qué podemos decir? ¿A qué hora se está refiriendo Jesús cuando dice: aún no ha venido mi hora? Bueno, esta frase, amados hermanos, la encontramos en el resto del Evangelio en diferentes pasajes, pero voy a mencionar solamente uno.
Vayamos por favor a Juan capítulo 12, versículo 23 al 24. Donde en ese pasaje se hace referencia a esa hora en la cual le está hablando Cristo. Juan capítulo 12, versículo 23 al 24. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Su hora, entonces, amados hermanos, se refiere al momento de su muerte y glorificación. El momento preciso en que el Padre había determinado desde antes de la fundación del mundo para que su Hijo diese su vida para morir por los pecados de su pueblo. Pero el punto en que Jesús, cuando habla con María, es la siguiente. En otras palabras le dice: amados hermanos, mujer, de aquí en adelante yo estoy cumpliendo la agenda de mi Padre. Y el único que dirige todo es mi Padre que está en los cielos. Porque yo primeramente soy hijo de Dios antes que hijo de María. Y vamos a ver qué podemos aprender de esta primera escena, hermanos. De esta conversación que tiene María al pedirle, ¿no? Al avisarle que no tenían vino en esa boda. Y con la respuesta también que el Señor le da. La primera enseñanza que podemos ver que tiene que ver con María, tristemente algunos usan este pasaje, amados hermanos, para enseñar que María intercede ante Jesús por los hombres. ¿Quién cree esa? La Iglesia Católica Romana. Es triste, hermanos. Creen que María intercede por los hombres, que ella eleva esa intercesión hacia su Hijo. Es triste que se coloque, amados hermanos, a María en un lugar donde no le corresponde, cuando justamente la enseñanza de este pasaje nos enseña todo lo contrario, que María se tiene que acercar a Jesús como tú y yo nos acercamos, hermanos, con fe y reverencia, sin ningún tipo de beneficios, porque ella era la madre de Jesús. Pero por otra parte, hermanos, debemos tener cuidado como cristianos, que no debemos dejar de ver a María como una creyente más, de la cual podemos aprender mucho. No debemos tener temor de admirar las virtudes como madre de Cristo. A veces ponemos ejemplo y queremos ser como otros personajes de la Biblia, imitar sus virtudes. Así también de María podemos ver virtudes que nos enseñan a confiar y a obedecer a Dios, porque la respuesta de María, luego de ser reprendida, es ejemplar, hermanos. No se enfada, sino se humilla su corazón y muestra que ha entendido la corrección. Él es el Hijo de Dios. Todo está en sus manos. Es bueno que siga la voluntad de su Padre y no la mía. Ella entendió ello, hermanos, que era necesario ver esa distinción entre Dios y ella. Por lo tanto, le dice a los sirvientes, versículo 5, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que vos dijere. Y eso es lo que como creyentes todos nosotros debemos hacer, amados hermanos, hacer todo lo que Jesús nos diga. La segunda enseñanza que podemos ver en esta parte del pasaje, hermanos, tiene que ver con nuestra relación con Dios como sus hijos. Este pasaje nos muestra, amados hermanos, que Jesús obedece la voluntad de su Padre. Y para Él eso es lo más importante que cualquier interés familiar. Esto nos hace ver, amados hermanos, que Cristo está poniendo primeramente la voluntad del Padre que la voluntad de su Padre. Y nosotros como hijos de Dios debemos seguir el mismo ejemplo, amados hermanos.
Un cristiano no debe interponer los intereses de sus familiares con la voluntad de Dios para su vida. Jesús nos está enseñando aquí, amados hermanos, que si tenemos que elegir entre decir no a nuestras familias o amigos o decirle no a Dios, pues tenemos que nosotros decidir y decir no a nuestras familias, a sus intereses, y decir sí al Señor. ¿Debemos amar a nuestras familias? Sí, pero no más que a Dios. Por eso no queremos decir que hay que faltarles el respeto. No, hermanos, si no se trata de poner nuestras prioridades en orden. ¿Tu prioridad es Dios primero o tu prioridad primero es tu familia? Eso debe meditar, hermano. El Señor demanda que me debo congregar, pero justo ese domingo es cumpleaños de mi hijo o de mi primo o de mis padres, pues me dejo de congregar. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Obediencia a Dios o obediencia a tu familia? Un ejemplo que siempre decimos y siempre, no dejes de congregarte los domingos, el día del Señor, porque los intereses de tu familia son otros, como dije el ejemplo. Meditemos en ello, hermanos. Que ama padre, madre, hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. La tercera enseñanza que podemos sacar aquí de estos pasajes que nos estamos meditando, hermanos, tiene que ver con nuestra relación con otros cristianos. Si volvemos a leer los versículos 1 al 2, vamos a darnos cuenta algo que es muy interesante, hermanos. Dice los versículos 1 y 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, que estaba presente ya en la boda, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Hay una separación aquí, hermanos. Hay dos grupos de personas en esa boda. Jesús no estaba allí en ese grupo de María, ni siquiera estaba con María, con sus hermanos. Si no estaba en otro grupo, Jesús estaba con quienes, con sus discípulos. Y esto es algo que debemos también nosotros ver, amados hermanos, y vemos en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, vayamos por favor a Lucas capítulo 8. Es algo que nosotros vemos también, hermanos, en otras partes de la Biblia. Lucas 8, versículos 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. No se queda ahí, hermanos, lo que dice, y la hacen. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Es sencilla la enseñanza, hermanos. Un cristiano no debe tener vínculo más fuerte con su familia que con sus hermanos en Cristo. Mediten en eso, hermanos. No puede ser más mi amor por mi familia que el amor por mis hermanos en Cristo. Y recuerden, amados hermanos, que por toda la eternidad, si tú eres creyente, que por toda la eternidad tú vas a pasar ¿qué? Juntos, adorándole a Dios con tus hermanos en Cristo, no con tu familia. Claro que si por la gracia del Señor son salvados, sí vas a pasar. Vas a disfrutar quizás con tu hijo, o con tu esposo, o con tu esposa, vas a disfrutar de ese beneficio de adorar al Señor por toda la eternidad. Pero si no son creyentes, pues tristemente nunca más lo verás. Por eso, amados hermanos, que como cristianos
no debería ser mucho más fuerte nuestro vínculo con nuestra familia que con nuestros hermanos creyentes. Así que para terminar esta parte, hagámonos dos preguntas. ¿Considero la voluntad de Dios como más importante que la voluntad de mi familia y amigos? ¿Tengo una comunión más estrecha con mis hermanos en la fe que con mis familiares, sobre todo mis familiares que no son creyentes? Preguntémonos y respondamos nosotros mismos. Porque es una buena señal que estamos siguiendo los pasos de Cristo. Cristo, su prioridad era la voluntad de su Padre, no la voluntad de su madre, en el sentido de que María es la madre del Señor. Por si ahora ya no dice madre, sino dice que tienes conmigo, mujer. Haciendo que esa distinción que hay, amados hermanos, entre Dios y el hombre. Así que este escenario, hermanos, de la señal, hay una boda en el Caná de Galilea. Jesús está con sus discípulos en su rol ya ahora de Mesías. Ocurre un problema porque se acaba el vino y vamos a ver qué es lo que hizo Jesús y qué es lo que significa. Segunda parte, el significado de la señal. Leamos por favor los versículos del 6 al 10. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Vamos a ver, amados hermanos, esta señal nos apunta a 3 realidades espirituales acerca de nuestro Señor Jesucristo. Esta señal nos apunta a ver la deidad de Cristo, a la divinidad de Cristo. En segundo lugar, también nos apunta a ver su salvación. Y en tercer lugar, nos apunta también ver a su boda, las bodas del Cordero. Vamos a ver lo primero, hermanos. Lo que nos apunta a esta señal nos apunta a su deidad. Vemos que a pesar de la corrección de nuestro Señor Jesucristo que le hace a María, el Señor procede a hacer el milagro y resuelve el problema que había en esa boda. Y lo hizo tomando ¿qué? Unas tinajas llenas de agua y transformándolas en vino. Y de comienzo eso ya pues es una señal, hermanos. Es algo que vemos ahí, la naturaleza divina de Cristo. Nos apunta a su infinito poder y a su total control sobre la naturaleza. De que este vaso de agua se convierta en vino es algo, es un milagro, hermanos. Ahora, en cuanto al vino, en una celebración de una boda, que haya vino no tenía, amados hermanos, la intención de narcóticos, se de embriagar. Como tristemente en estos días, pues, eso es lo que hacen. Cuando hay una boda, lo que hacen es emborracharse, embriagarse, después vienen los problemas. Pero la intención que el vino existiera en esos tiempos, en una boda, no era esa intención de embriagarse, sino que era una expresión de alegría del evento que se estaba realizando, hermanos. El vino dentro del pensamiento judío, y esto podemos ver en muchos pasajes del Antiguo Testamento, el vino se estaba relacionado con la alegría, con el gozo. Es más, los rabinos tenían este dicho: sin vino no hay gozo. Miremos 2 pasajes nada más, hermanos, donde se expresa esta realidad, que el vino
era una manifestación de alegría en medio de una celebración. Ese era el propósito. En el Salmo 104, versículo 15, Salmo 104, versículo 15 dice: y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. El vino que alegra el corazón del hombre. Eclesiastés capítulo 9, versículo 7, también nos habla en cuanto al vino, hermanos. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Entonces, amados hermanos, el pensamiento judío que tenía acerca del vino era como un símbolo, como la presencia de la alegría en medio de una celebración en una boda. Así que no tenía entonces el propósito de embriagar, porque el embriagarse, amados hermanos, era pues algo inaceptable, era pecado delante de Dios, era pecado. Es por eso que era la costumbre añadir el vino de 3 a 7 vasos en un vaso de vino, en una mezcla, hermanos. ¿Eso qué? Con la intención de rebajar y así evitar un efecto embriagante del vino. Así que una vez más, y reitero, hermanos, y soy enfático, el vino no tenía la intención de ser una bebida embriagante, sino una expresión de abundante alegría por lo que se estaba viviendo, por lo que se estaba gozando en ese momento de una boda. Por eso, que se acabara el vino en medio de esa celebración de una boda era una tragedia para el novio, hermanos, que había tenido un buen tiempo para que pueda prepararse para ese dicho evento. Eso es importante que tengamos presente, hermanos, para entender la señal, el significado de lo que Cristo hizo al convertir de agua en vino. Bien, hermanos, volviendo a nuestro tema que estamos viendo. Entonces, este milagro que realiza nuestro Señor Jesucristo en esta boda nos apunta a la gloria de Jesús como Dios mismo, como una muestra de su poder, como una muestra del control providencial de toda su creación. Es una demostración de que lo que nos dijo Juan en su prólogo, que todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada fue hecho. Vamos a ver cómo esta señal pues nos apunta también ahora a la salvación que nuestro Señor Jesucristo ofrece, salvación, hermanos. Y para ver ellos, hermanos, vamos a ver 3 detalles que nos muestran cómo opera la salvación de Jesús reflejada en esta señal. El primer detalle lo vemos cuando María le dice a Jesús que no tiene vino. Y Jesús responde aún: no ha venido mi hora. Y hemos visto a qué hora se refiere. Se refiere al momento de su muerte. La pregunta entonces sería, hermanos, ¿qué tiene que ver que no haya vino en la boda, en esa boda, que Jesús tenga que morir? No parece, ¿no?, una pregunta que tenga mucho sentido. Pero es importante entender que en el judaísmo, hermanos, el vino está fuertemente asociado, como dije, con el gozo y celebración, que ya hemos visto en el Salmo 104, versículo 15, vuelvo a leerlo. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Por el contrario, hermanos, la ausencia de vino pues era una señal de la ira de Dios sobre la tierra, al no permitir que se dieran los frutos. Y eso nos dice la Escritura también, hermanos. Así nos dice, por ejemplo, Isaías hablando del juicio de Dios. Isaías 24:7 nos habla del juicio de Dios.
implicando el vino, hermanos. Dice Isaías 24:7, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Así que lo que parece que el Señor está diciendo es que ya sé que no tienen vino, ya sé que no tienen el favor de Dios con ellos, ya sé que no tienen el gozo de la salvación, pero mi hora, la hora de mi muerte para resolver ese problema aún no ha llegado. Y esa interpretación, amados hermanos, coincide con la asociación que hace nuestro Señor Jesucristo mismo, hace entre el vino y su sangre para vida eterna. Incluso en este mismo evangelio, por ejemplo, vayamos por favor a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículos 54 al 55. Nuestro Señor Jesucristo hace esa asociación entre el vino y su sangre, hermanos. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La misma asociación que encontramos también, amados hermanos, en la institución de la cena del Señor. Mateo capítulo 26, versículo 27 al 28. Mateo 26, 27 al 28. Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que, amados hermanos, lo que encontramos en la respuesta de Jesús es que María viene con un problema terrenal, pero Jesús ve el problema espiritual. Él sabe que es grave que no tengan vino en la boda, sí, pero sabe que es peor no tener el gozo de la salvación que Él ofrece, hermanos, que solo sería posible con el derramamiento de su sangre. Por eso dice que aún no ha llegado, que tienes conmigo, mujer, aún no ha llegado, mujer. María ve que no hay vino en sus copas, pero Jesús ve que no hay vino en sus vidas. Pero aunque aún su hora no había llegado, aún así Jesús, ¿qué hace? Procede a hacer el milagro, hermanos. No solo para resolver el problema terrenal, sino para dar una imagen de lo que Él haría para traer salvación a su pueblo. Y el favor de Dios sobre su pueblo, hermanos. Pero antes de continuar, vamos a ver qué nos enseña esto. Aquí vemos que el Señor suplió una necesidad terrenal, la falta de vino, pero vio también la necesidad espiritual como algo más importante, hermano. Y esto es el patrón que vemos en los milagros del Señor Jesús, hermanos. Vemos primeramente la necesidad terrenal, por ejemplo, en la alimentación. ¿Había una necesidad terrenal? Sí. ¿Estaba con hambre? Sí. ¿Tenían que ser alimentados por el pan? Sí. Pero también vemos la necesidad espiritual que es manifestada en esos milagros que hace el Señor. Después de hacer la alimentación, comienza el Señor a hablar la necesidad verdadera de qué? De ese alimento espiritual, de esa necesidad espiritual. Y también en estas bodas en Caná de Galilea hace ese evento, esa señal, hermanos. Aquel que puede proveer lo mejor que alguien puede recibir, hermanos. Por poner ejemplo, si acompañamos a alguien, por ejemplo, que padece de una enfermedad, debemos que buscar, amados hermanos, la oportunidad de hacerles ver su verdadero problema que tienen, que es el pecado.
esa enfermedad del pecado que tiene necesidad de ser sanada. Es el ver al verdadero médico que puede sanar de esa enfermedad del pecado, a Cristo. Esa es nuestra labor, sí, hermanos, como creyentes. En resumen, sería amar a mi prójimo con los recursos que Dios me da, usando esa oportunidad. ¿Para qué? Para poder mostrarle a Cristo, para predicarle el Evangelio de Cristo. Pero hay otro detalle. Este milagro nos apunta a su salvación, amados hermanos. Cuando en el relato habla de tinajas que eran utilizados para llenar agua para la purificación, donde Jesús mandó que llenaran esas tinajas y Cristo convierte el agua en vino, hay algo importante que vamos a ver, hermanos. Versículo 6, volvamos a leer, dice: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Recordemos, amados hermanos, que los judíos estaban obsesionados con la limpieza, sus rituales ceremoniales, tanto así que aún ellos comenzaron a añadir mandamientos de hombres más que la ley, a guardar los mandamientos de hombres más que la ley del Señor. Por eso que muchos rituales de lavamiento, por ejemplo, vemos en Marcos capítulo 7, versículo 3, dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, muchas veces no se lavan las manos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Así que es probable, amados hermanos, que esas tinajas para la purificación estaban a la entrada de la boda, para que al llegar los invitados, los sirvientes les dieran agua. ¿Para qué? Para lavarse las manos, de manera que una vez limpios pudiesen pues participar, ¿no?, del evento tan solemnemente como es una boda, hermanos. Además se nos dice que estas tinajas eran de piedra, y es que eran ideales para que el agua de la purificación no se ensuciara, a diferencia que si hubiese sido una tinaja de barro, de manera que el agua pues no iba a quedar limpia. Así que nuestro Señor Jesucristo escoge estas tinajas de piedra, pero debe haber sido algo extraño, ¿no?, para los sirvientes escuchar la orden de que el Señor dijo que llenaran esas tinajas. Pero más allá de eso, hermanos, hay un propósito en el sentido de que nuestro Señor Jesucristo escoge, porque estas tinajas se usaban, ¿para qué? Para la purificación, para lavarse, para estar limpios y así poder pues disfrutar las bodas y las bendiciones de Dios. Así que en resumen tenemos dos detalles. Al decir Jesús que su hora no ha llegado, quiere decir que el verdadero vino que las personas necesitan, hermanos, es su sangre como símbolo de su muerte. Y segundo, que al usar las tinajas de la purificación, significa, amados hermanos, que lo que verdaderamente purifica a las personas, no físicamente hablando, sino espiritualmente hablando, no es un ritual, sino es Cristo. Así que este es el significado de esta señal, hermanos, que Jesús transformara el rito de la purificación que los judíos en algo nuevo, hermanos, en algo mejor, y que para estar puros realmente y disfrutar de las bendiciones de Dios, hermanos, pues que su sangre sería el verdadero purificador de nuestros pecados. Era necesario que sea derramado la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. El mismo apóstol Juan, en su primera carta, nos dice lo siguiente, hermanos. Vayamos por favor a 1 de Juan 1:7.
Primera de Juan 1:7. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y con en mente, amados hermanos, vamos a ver la tercera parte de la predicación, que es el mensaje del Evangelio a la luz de los eventos que habían sucedido en esta boda en Caná de Galilea. En esta boda no solo estamos viendo un ejemplo, sino que estamos viendo una advertencia, amados hermanos, para aquellos que están sin Cristo. Cuando leamos este capítulo 2, hermanos, viendo el relato de las bodas de Caná, vemos un ejemplo de la bondad del Señor, de la divinidad del Señor, pero también es una advertencia para aquellos que están sin Cristo. Mateo 24, 38 al 39 nos dice, hermanos: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mucha gente organiza su boda, el día más feliz de sus vidas, cauterizan sus conciencias, incluso buscando casarse en una iglesia, sí, pero podrían decir, muchas de estas bodas pues no tienen vino, hermanos. Y se podría llevar también una sorpresa cuando se presenten delante de Dios y sabiendo que no tenían el gozo de su salvación. Pero ahora quiero que veamos lo que sucedió gracias a que Jesús estuvo presente en esta boda, hermanos. Imagínate que tú eres el novio y has fallado en proveer para ese evento. Sabe que te quedaste sin vino, pero el maestresala viene a ti y se te acerca a ti y te dice, ¿no? Sabes que vas a pasar vergüenza cuando algo te va a decir, porque el maestresala te va a decir que el vino se acabó. Pero por el contrario, tú escuchas lo que dice en el versículo 10 y le digo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Te preguntas dentro de ti mismo: pero si yo no he provisto del vino. Pero te sorprende al escuchar la última frase de este pasaje: mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué pasa en ti? Te quedas asombrado. Resulta que luego de ello, tú has recibido la honra, tú has recibido el honor, como si tú hubieras provisto para esta boda. Cuando tú en tu conciencia sabes en tu interior que has fallado de la peor manera porque no has provisto para esa boda. Recibes honra y honor por lo que tú no hiciste, sino a pesar de lo mal que hiciste. Únicamente pues ahí vemos la gracia del Señor. Únicamente por la gracia del Señor que Jesús provee cuando tú no pudiste. Y en vez de perderlo todo, lo ganas todo. En vez de vergüenza, tienes honor, y en vez de juicio, tienes gozo. Así que la pregunta es, hermanos, ¿qué prefieres? ¿Estar en Cristo o estar sin Cristo? Pero debes saber que para que tú pudieras recibir esos beneficios, si has creído en Él, en Cristo, Él tuvo que tomar otro tipo de copa. Él tuvo que beber otro tipo de vino, porque el vino en la Biblia no solo se asocia con gozo, hermanos, también hay pasajes que se asocian con el vino como con la copa de la ira de Dios, y Cristo la bebió, hermanos, por todos los creyentes. Vayamos por favor a Jeremías capítulo 25.
Estamos viendo el contexto de este relato que estamos meditando. Tú eres el novio, no has provisto, no te has preparado para esta boda, el vino se acaba, no has provisto para ello, vas a pasar vergüenza. Pero el maestresala viene a ti y te dice: te has guardado el mejor vino para el final. Tú te preguntas: si yo no hice nada. Pues ahí debe recordar lo mismo, hermanos, cuando tenemos la presencia del Señor. No provees nada para tu salvación. Es Cristo que provee todo. Porque ella bebió ese vino de la ira de Dios. Jeremías 25:15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. El vino de este furor, hermanos, era una copa tan amarga, tan dolorosa, que incluso nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, temblaba porque la iba a beber. Mateo 26:39. Sabía lo terrible que era beber esa copa por la ira de Dios. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sabía, hermanos, Jesús tomó el vino más amargo de la ira de Dios en la cruz del Calvario, hermano, derramando su sangre para que nosotros hoy, si ponemos nuestra fe en Él, podamos beber el vino dulce de su salvación. Esto es el Evangelio, hermanos. Esto es lo que Jesús te ofrece si te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Él como el Señor y tu Salvador. Debes recordar que sin Cristo, aunque tengas todo, riquezas, posesiones, la mejor salud, no tienes absolutamente nada. Te espera lo peor, te espera la copa amarga de la ira de Dios y la vas a beber por toda la eternidad. Pero Cristo, aunque no tengas nada, aunque no puedes proveer para esa boda, en Cristo lo tienes todo. Tienes lo mejor, porque lo mejor está en Cristo, amado hermano. Y por último, vamos a ver cómo esta señal nos apunta también a su boda. Esta señal nos apunta a las bodas de Jesús, a las bodas que la Biblia llama las bodas del Cordero. Bodas en donde solo podrán estar quienes, aquellos que están limpios, pero no con un ritual como hacían los judíos. Solo aquellos, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. Apocalipsis capítulo 1, versículo 14, parte B. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Solo ellos podrán disfrutar de la abundancia que hay en Jesús y decir, como dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha limpiado, su esposa se ha purificado en su sangre, a diferencia que en las bodas de Caná, en las bodas del Cordero, el esposo no fallará en proveer. Pues vemos aquí que en la boda de Caná también a Jesús como el verdadero esposo que provee, ¿no? Que protege, que purifica, y no solo eso, sino que lo hace en abundancia para todos aquellos que en Él confían.
Porque como dijo el maestresala, todo hombre guarda lo peor para el final, pero Jesús guarda lo mejor, hermano. Jesús guarda lo mejor. Él no es como los hombres que ofrecen lo mejor, su mejor versión al principio, pero vemos al final que realmente hacen ver su peor versión. Él tampoco no es como Satanás, que te ofrece todo lo mejor de los deleites en este mundo para después destrozar tu vida al final. Sino que para los suyos Jesús reserva lo mejor al final, hermanos. Ahora sufrimos y no nos meditamos el gozo que nos deleitaremos cuando estamos con el Señor, sí. Porque el Señor ha reservado lo mejor para el final. Él como esposo va a proveer todo lo mejor al final, bodas. Y piensen que si Jesús hizo eso en una boda donde Él no era el invitado, ¿cuánto más hará cuando en la boda donde Él es el esposo, hermano? Y si hizo esto para una esposa de otro, ¿cuánto más hará para la esposa suya? Vayamos por favor a 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué gran esperanza, amados hermanos, que debemos tener. Saber que lo mejor todavía está por venir. Si estamos en Cristo, debemos tener esa esperanza, debemos tener esa confianza, que lo mejor viene al final. Tercer punto. Vamos a ver quiénes se beneficiaron de esta señal. Los beneficiarios de la señal. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Fíjense, hermanos, muchas personas se beneficiaron del milagro. El novio, por ejemplo, evitó la vergüenza de quedarse sin provisión en su boda. Los invitados pudieron disfrutar de la abundancia del vino. El maestresala probó el vino que mejor que haya probado durante su vida. Los sirvientes presenciaron el milagro con sus propios ojos y fueron partícipes de él. Pero no se nos dice en el pasaje que ninguno de ellos fueron beneficiarios de esta señal, hermano. Solo del milagro, sí. Todos los participantes en la boda disfrutaron de ese milagro. El esposo no pasó la vergüenza, no fue denunciado por el padre de la novia. Disfrutaron del milagro, no pasa lo mismo. Piden por milagro. El Señor en su misericordia, en su voluntad, concede el milagro. Gozaron de ese milagro, pero de la señal que apunta a lo mejor no la hay. ¿Qué buscas? ¿El milagro para que te goces en tu vida terrenal? ¿O el milagro, lo que gozarás cuando estás con el Señor por toda la eternidad? Pero en esta señal, hermanos, hubo personas, un grupo de personas que vio ese milagro, algo mejor que solamente que convertir el agua en vino. Vieron mejor, hermano. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Solo sus discípulos, amados hermanos, fueron capaces de ver en Jesús la gloria de Dios, a aquel que podía satisfacer sus almas con el verdadero gozo. Solo sus discípulos,
Solo aquellos que decidieron seguirle, hermanos, solo aquellos que han puesto bajo su autoridad, son aquellos que disfrutan de los beneficios de esa señal, hermanos. Solo aquellos que se disfrutan o se someten a la autoridad de su palabra, solo aquellos que han dejado todo para seguir a Jesús. Solo ellos pudieron ver, hermano, que los otros no vieron. Disfrutaron del milagro, sí, pero no vieron lo más profundo, lo espiritual, de disfrutar la salvación de sus almas. Los que estaban en la boda deberían haber visto al Mesías y correr en arrepentimiento a Él, arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Él, como el Mesías que estaban esperando. Pero no, solo disfrutaron del milagro. En esos tiempos pasa lo mismo. Soy reiterativo en ellos, sí. A veces anhelamos, buscamos solamente milagros que el Señor haga en nuestra vida terrenal, pero ¿qué del milagro verdadero que es la salvación de las almas? ¿Estamos buscando ello? Busquemos. Y la pregunta para todos hoy es la siguiente, hermano. ¿Puedes ver la gloria de Jesús en este pasaje? ¿Puedes ver la gloria como el Hijo de Dios perfectamente obediente a la voluntad del Padre? ¿Puedes ver su gloria como el purificador de nuestras almas, derramando su sangre para perdonar nuestros pecados? ¿Podemos ver así a Cristo? ¿Puedes ver su gloria como el esposo perfecto que nunca fallará en proveer para los suyos? ¿Anhelas que el Señor venga, su segunda venida, y estemos presentes en las bodas del Cordero? ¿Anhelamos ellos, hermanos? Espero que sí. Ven en estos pasajes que hemos meditado la gloria del verdadero Hijo de Dios, el unigénito del Padre. ¿O solamente ves, quizás tratando de excusarte, que Cristo bebió vino, entonces yo también voy a beber vino? ¿O solamente ves para excusarte eso? Cuidado. La intención era que en esta señal veamos a Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios, a la cual nosotros hemos abrazado en fe y anhelamos disfrutar de ese verdadero milagro que disfrutamos, hermanos, que es la salvación de nuestras almas. Ahora queremos que otras personas disfruten de ello. Anhelamos que otras personas vean en esta señal la salvación que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Meditemos en ello. El verdadero milagro, como siempre repetimos, es la salvación de nuestras almas. Y eso es lo que queremos que cada uno de nosotros, nuestros familiares, nuestros hijos, disfruten también de ese verdadero milagro. Y cierro con esto. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás os serán añadido.